hablemos de La Hermanastra Fea, una película que no te la recomiendo mientras la puedes ver comiendo, a menos que seas estómago fuerte. ¡Comencemos! Y todos nos sabemos la historia de de Cenicienta, aquella mujer que pues lamentablemente tuvo la mala suerte de haber quedado en manos de una señora que solo quería riquezas y demás, y que pues al final, sin embargo, digamos que tuvo muchísimo éxito, casándose con un gran príncipe que después se volvió rey y fue feliz para siempre. Ese digamos que vendría siendo el cuento. Ahora te voy a explicar qué onda con esta película, que realmente es bastante interesante. Hermanastra Fea es una película que podemos ver detrás de bambalinas prácticamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, todo lo que viste en el cuento y en la animación, la caricatura de Disney, aquí lo podemos ver tras bambalinas, porque no sé si alguna vez te has preguntado qué pasó con los hermanos, de dónde vienen, por qué son así de ojeis. Porque la madrastra también es una señora súper mega amargada y que solamente quería torturar a Cenicienta. Pues bueno, te puedo decir el por qué. Pues mira, fíjate que en esta película, justamente en esta película, tratamos, digamos que ver del otro lado del telón, ¿sí? No del lado de la Cenicienta, sino de el lado de las hermanastras, justamente porque son así, de dónde vienen y demás. Y en esta película nos llegan a explicar un poquito que estas son, juramos, medias hermanas en sí. Y sí, justamente por eso la madre se casa con, entre comillas, un güey poderoso, un güey rico, pero que justamente no le dura muchísimo tiempo el matrimonio, ni mucho menos la suerte, porque en lugar de arreglar su estado económico, aún así se suman más deudas, porque justamente al casarse con este señor, entre comillas, poderoso, creyó que todas las deudas iban a estar pagadas, por así decirlo, pero nos daban cuenta que el señor literalmente no tenía nada en lo absoluto. ¿Y qué pasa con esto? Pues resulta que entre deudas y deudas solamente tienen una salida, que una de las hijas se case al menos con el rey o con un príncipe. Y entonces aquí es donde entra una de las hermanastras, o bueno, una de las hijas de esta señora. Y sí, aquí justamente escogen, entre comillas, a la, pues digamos que menos agraciada. ¿Y qué pasa con esto? Pues bueno, como digamos que chapada a la antigua, y empiezan a mejorarle todo, desde la nariz, las cejas, los ojos, el cuello, el cómo caminar, el cómo expresarse, inclusive el cómo respirar y cómo comer. Entonces, a partir de esto, justamente, créeme que esta muchacha, a pesar de que no tenía la culpa del estado económico de su familia o de su mamá y las tonterías que hace, créeme que esta señorita sufre muchísimo, cambio tras cambio. Pero lo peor es que justamente se supone que en donde está, o en la escuela donde va a aprender modales, dan un ultra mega secreto que literalmente es para bajar de peso, pero cañón, sin dejar de comer. Le dan como un huevito de este vuelo donde adentro trae como una tipo amiba o una lombriz. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues al darle esto y que se lo trague, todo lo que ella tragará, esa lombriz se lo comerá. Entonces, lo malo de esto es que es sumamente peligroso, porque si literalmente no se lo quita a tiempo o no lo guacarea a tiempo, esto puede ser contraproducente y se la pueden comer por dentro. Y adivina que durante toda la película justamente inclusive nos llegamos a percatar que se le llega a olvidar ese rollo, pero conforme termina avanzando tiene pequeñas molestias, pero muy leves. Esta neta, a pesar de que se hacen miles y miles de cambios, créanme que siempre hay alguien por delante.
adivinen quién. Es la hija del señor que se le petateó, que al parecer esta señorita sí está bien pinche chula y que justamente por todo esto siempre va un paso adelante. También podemos ver tras bambalinas de muchísimos personajes, como justamente el rey, personajes únicos, o bueno, el príncipe, que al parecer en la animación es un güey totalmente implacable, muy modesto, muy humilde, muy educado, pero en esta película podemos ver que es literalmente y totalmente un cerdo, así como, ¿cuál te lo pongo? Un cerdo tal cual, y sus amigos entre comillas, ¿sí? Bueno, también otro que podemos ver tras bambalinas es justamente a la misma Cenicienta, ¿sí? Esta no se salva tampoco en esta película, y no es que sea mala, sino es que literalmente digamos que también tiene un lado oscuro y un lado bien cachondo por parte de justamente ella, porque pues tendrías que verla para que entendieras el por qué te estoy explicando este rollo, pero créanme, aquí nadie se salva. La película sigue avanzando hasta que llegue a cierto punto donde se supone que es el mero baile, el baile donde aparece el Cenicienta se va corriendo y demás. Sí pasan este tipo de cosas de la magia y todo ese rollo, pero es muy breve porque toda la película se llega a enfocar en justamente la hermanastra. Entonces, a pesar de que la película digamos que cumple el mismo objetivo o termina de la misma manera que la de la caricatura que termina en Cenicienta, pues bueno, que el príncipe termina buscando el pie o la pata de alguien y que pues se supone que si le queda, pues le va a quedar. Pero ¿qué crees que pasa aquí cuando están buscando justamente este pie? Antes de decírtelo, déjame voy por partes. Primero, el baile. El baile todos lo conocemos, el baile que Cenicienta quería ir y que de repente la madrina dijo, ok, yo con unos cuantos trapitos te hago un tortón de limosina y tú vas sin pedos. Sin embargo, tienes que llegar antes de las 12 porque este pedo se acaba. Bueno, justamente en esta película también pasa eso, pero justamente lo vemos del lado de la hermanastra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Justamente por todo este tipo de cosas, la hermanastra empieza a sentir muchos malestares por la amiba que se tragó. Y después de que pasa todo este rollo y está queriendo vomitar el motel y le duele la pancita y que el otro, la madre en serio no hace ninguna ayuda diciéndole no seas prácticamente una niña, párate y adelante. Sí, justamente en cierto punto se le llega a pasar, pero también se le llega a pasar la oportunidad de estar con el príncipe a pesar de que ya se lo había ligado. ¿Por qué crees? Porque Cenicienta no iba a ir al baile, pero después iba gracias a los acontecimientos de las películas animadas, la hada madrina y la magia y todo eso. Sin embargo, la hermanastra se tiene que conformar con un poquito menos, con alguien súper millonario, pero con un poquito menos. Y el pretendiente, que se supone que se iba a quedar con ella, se queda con su mamá. Sí, al parecer la mamá también anda de ligue y muy desesperada por pagar tantas deudas y no quedarse sin dinero. La película va avanzando y nuestra protagonista se va sola hacia su casita. Entonces, ¿qué pasa con esto? El príncipe dice, ¿sabes qué? Primera patita que le entre este zapatito de cristal, me caso con ella. Entonces, obviamente, nuestra protagonista calza como 2 números más grande que ese zapato. ¿Y qué pasa con esto? Adivina qué hace. Lo que estás pensando. Se mocha los dedos. Y no solo eso, su madre le ayuda a mocharse los dedos y cuando se desmaya por perder sangre, le mocha los de la otra pata también, pues para que quede parejo, ¿verdad? La película termina, adivina cómo. Bueno, mejor no lo adivines, mejor chútatela y luego regresas y me dices en los comentarios qué tal te pareció. Esta película tiene un tono fuerte, aviso, no es para menores, así que para mayores de edad, entre comillas. Ya sabemos que nadie respeta ese pedo, pero pues entre comillas, ¿verdad? Entonces, yo te aviso, estómago fuerte porque hay muchas escenas donde literalmente el estómago no va a querer sostener nada en ese momento, por así decirlo. Avisado estás. Ve a ver, chútate la película y después regresas y en los comentarios me dices qué tal. Así que, pues bueno, yo te recomiendo esta película que literalmente la puedes ver al menos yo la vi en Prime Video y no sé si sigue ahí, pero si sí, ahí principalmente la puedes encontrar. Bueno, así que ya sabes, danos like, suscríbete, únetenos, compártenos y nos vemos en la siguiente película.